¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno, chicos, aquí trayéndoles un nuevo video para cada uno de ustedes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos sorteo de esta arma edición especial, la Cruel Bane. Esta arma que acaba de salir y ya nuestro amigo Warrobox la está sorteando. Aquellos que quieran o anhelan esta edición, chicos, hay que dejar ID, plataforma y palabra clave. Claro, suscribirse al canal y dejar un poderoso like. Eso es lo único, recuerden, la palabra clave sale durante el video, así que tengan muy en cuenta eso. Voy a tratar de que simplemente sea una palabra, de que no sea muy larga, para que aquellos, los demás idiomas puedan también participar. Entonces sería solamente una palabra. Pero bueno, chicos, aquellos que quieran participar por esta arma, esta edición especial, vayan rápidamente a los comentarios y pues bueno, claro, buscar la palabra clave. Vámonos, chicos, con estas misiones Navidad arrebatada. Vamos con la tercera y les traigo la cuarta también, chicos. Pero bueno, vámonos rápidamente. Cómo la pasé, cómo realicé la tercera misión, que hay que eliminar a 30 robots, chicos. Hay que eliminar a 30 robots. No importa en qué modo vayas, no importa si es ofensiva de balizas, no importa si es dominio, no importa si es combate a muerte, no importa si es todos contra todos. Ahorita tenemos escaramuza, el día de hoy salió la escaramuza, ¿qué les puedo decir? Una escaramuza especial, ya que la lava es muy rara. Bueno, no es como lava, es como tipo gel, más o menos. Pero está extraño y es padre, la verdad, ver que Warrobox está sacando ahorita en evento de Navidad cosas padres, ediciones, robots, pilotos, por ejemplo, la nueva piloto del Mender, cosas muy buenas. Esperemos que sigan así Warrobox y sigan mejorando en esto. La verdad, yo ya siento menos lag de lo que hace, el diciembre pasado o de a principios del año. Había muchísimo, la verdad, yo ya no podía jugar, la verdad, era muy malo el lag, pero ahorita ya no es tanto, chicos, como que ya está más balanceado eso. No sé a qué se deba, quizás ya optimizaron más el juego, o quizás hay menos jugadores, no creo eso, la verdad, entran mucho más jugadores, entonces es eso, chicos. Pero bueno, por acá ya llevamos algunas kills y seguíamos atacando, chicos, seguíamos generando más kills. Vayan con todo, chicos, para que ustedes puedan eliminar. Ya llevamos una triple kill. Por acá queríamos seguir atacando. Claro, no descuiden la batalla por querer eliminar a muchos robots. Traten de ir viendo de que pues controlen las balizas. Si es combate a muerte, pues también traten de apoyar a su equipo, de que no los eliminen. Por aquí veíamos a este Aollón, de hecho creo que era ¿cómo se llama? Al Spectre que habíamos eliminado. Entonces por ahí teníamos a este amiguito que seguía atacando. Por acá querían controlar esta baliza, entonces yo me iba a venir muy rápido. Ahí lamentablemente presionaba el botón de Face Switch, pero me ayudaba un poco a que no me diera este amiguito Phantom para eliminarme. Entonces nos daba un poco de tiempo. Miren, nos dejaban con 13.000. Creo que si no hubiera tenido el Base Sweep y me hubiera seguido atacando, creo que me hubieran eliminado rápidamente a nuestro amiguito Orochi. Pero bueno, les digo, no hay que descuidar. Una de las cosas que quizás les podría decir es que traten de fijarse en un robot que no tenga tan fijado por otros robots o compañeros, ya sea compañeros del escuadrón que tienen, o en este caso tratar de sacar armas que sean de rápido disparo o que no tengan la necesidad de tener que disparar mucho tiempo, sino que dispare rápidamente. Por acá lo que íbamos a hacer, iba a sacar a nuestro amiguito Minos. ¿Para qué? Para empezar ya a finalizar. Ya estábamos casi a mitad de partida, entonces íbamos a empezar a atacar y veíamos a ese Aumi. Sí estaba potente, la verdad. Casi me acabé lo que es me acabé el arma, pero ahí lo terminaron eliminando alguien más. No habría problema. El punto, como les digo, es apoyar también al equipo, tratar de que el equipo gane la partida. Es divertirse, claro, también es divertirse, pero a veces a las personas les molesta de que nada más te enfoques en
algo, o campear, por ejemplo, o simplemente, no sé, atacar desde lejos, o no sé, le haces focus a alguien y descuidas totalmente la partida. Entonces a veces eso molesta, pero bueno, por aquí seguíamos atacando. Veíamos ahí un Ares que iba con todo, lo terminábamos eliminando. Veíamos a un Fafnir que se acercaba muchísimo a la baliza donde estábamos nosotros. Bueno, habían como 4 robots ahí, entonces nuestro amigo sí se la pasó ahí un poquito mal, porque sí se acercó muchísimo acá. Entonces eso no lo debió haber hecho, si hubiera mantenido así como nuestros amigos que se encuentran unidos. Es una de las cosas que también les podría dar como consejo. Si ven que son 3 o 4 enemigos, no lo intenten, aunque tengan el robot a full a todo lo que ustedes quieran y que aguante muchísimo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque es mucho daño. O sea, son 4 personas o 3 robots, y si fueran 2 ningún problema lo pueden hacer, pero como son 3 o 4 van a terminar siendo eliminados por el enemigo. Entonces aquí seguíamos atacando, chicos, seguíamos realizando algunas kills. Por ahí nos cubríamos. Una de las cosas que les puedo dar también como consejo con el Murumet es que cuando se eleve y quieran evitar que los ataque con su arma integrada, traten de ponerse debajo de él. ¿Para qué? Para que no los vea y así que no los ataque, ya sea con sus armas principales o con su arma integrada. Entonces aquí conseguíamos algunas kills y vamos a tratar de controlar esta baliza que cambiara de color y así poder garantizar la batalla obteniendo kills y también capturando balizas. Chicos, terminaba lo que era la partida, una excelente batalla obteniendo kills y pues bueno, claro, apoyando el equipo, que es lo importante de las partidas. Es lo importante de todo esto. Obteníamos 8 balizas, 9 eliminaciones, 3.469.000. Primer lugar, una excelente batalla para avanzar con esto. Por ahí me han estado poniendo con maestro, la verdad excelente, porque así demuestro que sí tenemos habilidad para poder ganar esta. Ese es el Aunding que le decía, y 150, entonces sí me costó. Si no lo hubiera eliminado, creo que ahí nos hubiera dado un poquito de dolor de cabeza, pero lo eliminábamos a este amiguito. Pero bueno, chicos, es algo importante. Vámonos con la tarea número 4, que hay que quedar en el primer puesto, chicos. O sea, como les decía, tenemos escaramuza, entonces podemos realizarlo con lo que son las escaramuzas esta misión. Y que ustedes digan, no, pues es que el profeta tiene muy buenos robots, tiene muy buenos módulos, tiene, no sé, buenas armas. No, brothers, hay que utilizar estrategias siempre cuando vayan a atacar. Por ejemplo, les traigo lo que es el Typhon con lo que son las WAS, unas excelentes armas. Lo único quizás es en desventajas o de desventaja de aquí que estábamos o teníamos con esto, es de que no atraviesa el escudo de energía azul. Es un poquito complicado, pero de ahí en fuera es una excelente arma corrosiva. Por ejemplo, que vale en cierto punto como que los puntos de defensa de algunos robots corrosivos. O sea, no ataca físicamente, sino internamente al robot en su carcasa, por decirlo así. Entonces es una excelente arma, y al MK2 brutal. Entonces, chicos, por acá estábamos apoyando a nuestro amigo. Una de las cosas que les puedo decir es que si apoyan a su amigo y no se alejen tanto. Por ejemplo, yo mantenía entre 300 y 350 metros de nuestros amigos. Nos llevábamos 2 kills ahí con ayuda de nuestro amiguito Blizz. Aquí nuestro amigo sabía utilizarlo, de hecho lo estaba utilizando muy bien al Blizz, porque estaba entre 2 y aún así no le hicieron mucho daño. Claro que le bajaron vida, pero no lo terminaron eliminando, lo cual habla bien, porque utiliza, por ejemplo, están viendo que ahí está utilizando excelente a lo que es el Blizz, porque esperó a que cayera esto y activar su habilidad especial y lo terminaba eliminando ahí nuestro amigo. Excelente, la verdad. Teníamos un buen compañero aquí de esta parte. Una de las cosas importantes también es controlar las balizas. Yo controlaba una por el momento, entonces por ahí seguíamos atacando. Como les digo, mantenía un margen de entre 300 y 350 metros de nuestros enemigos para cualquier cosa. Como les digo, no es esencial de que ustedes estén a 500 o 600 metros. Pueden acercarse más
para apoyar a sus compañeros y así garantizar la batalla, y al mismo tiempo ustedes obtienen daño, obtienen balizas, obtienen kills. Entonces céntrense en eso, chicos. O sea, mentalícense eso. Yo, por ejemplo, aquí estábamos atacando a este Blitz, se nos iba a acercar a nosotros para querernos eliminar. Es bueno moverse en zigzag siempre para poder así evitar de que les haga muchísimo daño, ya sea el robot o las armas, por ejemplo, integradas del mismo robot. Entonces es bueno eso. Lo empezamos, le aplicamos supresión y también lockdown y corrosión. Entonces lo terminamos eliminando, seguíamos apoyando a nuestros amigos, nos íbamos acercando cada vez más, teníamos controladas 3 balizas, entonces era una expectativa buena. Aquí lo que necesitábamos es quedar en primer lugar a fuerzas, entonces teníamos que buscar estrategias, también tratar de que no nos eliminen a nuestro robot, tratar de conseguir rachas por eliminación. Recuerden que el primer lugar es dependiendo de los puntos de honor, no es tanto de que ay, capturé más balizas, nada más hice eso, nada más capturé más balizas. No, brothers, me cuenta eliminación, rachas, claro, capturar balizas, eliminar titán, claro, en este caso aquí no hay titán, pero son cosas en las cuales va a contar para que tú puedas quedar en primer lugar, los puntos de honor. No importa si tú tuviste un daño de 2 millones y luego ves al primero que tuvo 1.700.000 y tú dices, guau, pero si yo tuve 2 millones, ¿por qué no tiene en primer lugar? Por los puntos de honor. Entonces, ya sea de reparación también, por ejemplo, el Nightingale podría ser esencial para obtener esos puntos. Entonces, ya nos empezamos a acercar, chicos. Veíamos a ese Nightingale, lo suprimíamos, le aplicamos la habilidad del Typhon. Ya como ven, yo me iba alejando un poquito más, tomaba como que distancia, no es aborazarse tampoco y decir, ay, yo quiero eliminar a ese, no, es tratar de apoyar al equipo siempre, suprimiendo, ya sea también atacando. Entonces hay que apoyar. Aquí nos llevábamos otra kill, ahí veíamos a un Typhon también que estaba apoyando, por ahí veíamos que salían otros. Como les digo, mantenía un margen de entre 350 metros y 300 metros, me acercaba un poquito más, teníamos compañía, teníamos amigos que estaban atacando en los robots, entonces seguíamos atacando y obteníamos una excelente partida. Entonces tomen eso en cuenta para que ustedes puedan quedar en primer lugar, apoyar, eliminar, capturar balizas. También sale el combate a muerte por equipos, entonces tengan en consideración. Una baliza 6 eliminaciones, 1.525.000, simplemente con nuestro amiguito Typhon para obtener el primer lugar. Serían 2 veces que obtengas el primer lugar, así que no lo veo tan difícil, chicos. Así que vayan a darle para poder conseguir esta partida y seguir avanzando, que es algo importante de todo esto. Pero bueno, conseguíamos la tercera tarea, que son 30 eliminaciones, vayan a eliminar robots, y también obteníamos el de quedar en primer lugar 2 veces, excelente, y también pues bueno, seguir avanzando con lo que es el pase de operaciones. Pero bueno, chicos, no me queda nada más que decir, participen por esta arma y nos estamos viendo en el próximo video en su canal El Profeta Game. Tengan una excelente noche, hasta la próxima, chicos. Chao, chao.